La chica del ascensor, episodio 146. Soy Lula González y has llegado al podcast de La chica del ascensor. Aquí hablamos sobre el mundo que rodea a las empresas y el emprendimiento, es decir, todo lo que conlleva desde tener una grandísima idea hasta convertirla en realidad, más conocido como ser autónomos. En cada episodio evangelizamos al mundo de los autónomos y casi siempre intentamos aprender algo nuevo. Hoy tenemos lunes con Jennifer Torres, que nos viene a contar una noticia encontrada a través de internet en la que parece ser que el titular es súper negativo, pero que en el fondo es bastante positivo para la prejubilación de los transportistas. No te voy a adelantar nada más para el podcast y te voy a dejar que lo descubras en escasos segundos. Pero antes de dar comienzo, y como ya te decía en el vídeo del adelanto de la semana, si estás suscrito a nuestro canal de YouTube, pues ya lo habrás visto, si no, estás tardando. Busca en YouTube La chica del ascensor y ahí me encontrarás. Todos los lunes siempre hay un adelanto de la semana para decirte qué es lo que va a ir sucediendo dentro de este ascensor de las empresas y el emprendimiento. Y te adelantaba que el viernes vamos a tener las noticias dentro del ascensor y que el día 5 de noviembre habrá desde mi web, desde la web de Lula González, que ya por fin estoy haciéndola porque no hay nada peor que en casa de herrero cuchara de palo, pues va a haber un webinar gratuito de cómo gestionar las redes sociales si tú mismo eres quien las tienes que gestionar. Y en el webinar vamos a hacer una auditoría en directo sobre una red social real. Vamos a analizarla, vamos a ver qué errores comete uno de tantos servicios que ofrecemos dentro del equipo de La chica del ascensor y que lo hacemos también en directo para que aprendas de esos fallos y pues que puede ser que tú también lo estés cometiendo. El viernes les haré llegar en el podcast el enlace para poder asistir a este webinar de forma totalmente gratuita. Y también recordarte que desde www.lachicadelascensor.com/servicios, si tienes un producto o servicio que quieres dar a conocer, La chica del ascensor puede ser el lugar adecuado para ello. Recuerda que siempre tienes el apartado de contactar con nosotros y decirnos cuál es tu objetivo para buscar qué servicio o producto se adecúa más a tu KPI, que dirían los marqueteros, pero vamos, a tu objetivo como empresa. Y ya sin más postergar el inicio del podcast, damos comienzo a Jennifer Torres, que la tenemos al otro lado esperando. Y como ya es costumbre, arrancamos los lunes y arrancamos con buena semana, porque tenemos al otro lado del teléfono a Jennifer Torres. Buenos días. Buenos días, no, perdón. Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes, Lula. Ya te iba a decir buenas noches. Pero... ¿Te acuerdas de aquello que salía en la televisión? No. Claro que es más de mi época. Digo, no. A ver, ¿cómo había uno que era buenas noches, pero ya, claro, estamos hablando de los mayores de 40, seguro que sí se acuerdan de eso. ¿Eso con qué era? Más de mi quinta, era de uno de estos programas, pues habían 2 cadenas o 3 y era lo único que se veía, pero vamos, un poco, parecía como unas gafas muy grandes. Yo como mucho recuerdo alguna cosa de la bola de cristal y si te digo la verdad, no sé si es por verla o por estas grabaciones que luego van poniendo, ¿no?, con el paso de los años y tal. Que sí tengo imágenes de eso, pero no sé si es por haberlo visto o por haberlo visto en esas grabaciones de después. Bueno, en cualquier caso, se sabe lo que es la bola de cristal y los que habrán escuchado lo de sabrán seguramente si son de, ya te digo, de esa quinta, ¿no? De más de 40 años, seguro que sí lo tendrán en la cabeza. ¿Cómo arrancamos la semana, Jennifer? Cuéntanos. Pues mira, el pasado 16 de octubre, el portal digital de autónomos y emprendedores.es, pues sacaba una noticia que titulaban: el 70% de los transportistas que pidieron ayudas a la jubilación se lo han denegado, ¿no? Una noticia que me pareció bastante interesante, estaba escrita por Andrea González, que creo que es la que suele escribir las noticias de autónomos, sobre todo en este portal. Y desde aquí felicitarla, porque la verdad que además de interesante, es bastante didáctico. Y nada, como siempre, pues le facilitaremos el enlace después. Entonces esto me hizo a mí decir, mira, pues esto es una buena idea para el podcast del lunes, ¿no? Sobre todo por cambiar un poquito el chip de todo lo que hemos venido arrastrando en las últimas semanas, que parece que se hace como muy monótono, ¿no? No, pero bueno, este tampoco es que sea muy buena noticia. O sea, no, buena noticia no, pero... Es como, empezamos la semana con una noticia diferente. ¡Zas, zasca! Hombre, es bueno, tú sabes que normalmente los titulares
que empiezan de forma negativa se venden más. Sí, no, desde luego. O algo que sea catastrófico también, ¿no? Porque después si te paras en la noticia y dices, bueno, es malo, pero quizás es menos malo que en años anteriores. Ah, o sea que son buenas noticias en el fondo. Así que bueno, primero pues debemos saber que esas ayudas a los transportistas autónomos, en este caso por carretera, que abandonen la actividad, es una ayuda que, si no me equivoco, de forma concreta, especialmente para los autónomos por transportes de carretera, se viene prestando desde 2009, o sea, ya hace unos años de esto. Ujú. Y la razón por la que comenzó a ser necesaria esta ayuda es que hay una elevada edad entre los autónomos del transporte por carretera. Y esto hace, debido a las bajas cotizaciones a las que siempre nos encontramos, ¿no? Sí, eso que tú una vez dijiste, a partir de los 40 hay que subir la base Hay de que empezar cotización. a pensar en eso, en que hay que cotizar un poquito más para no vernos con un susto en el cuerpo cuando nos tengamos que jubilar, ¿no? Pues suelen carecer de recursos suficientes para jubilarse, ¿no? Como casi todos los autónomos que han cotizado, pues por la base mínima, ¿no? Este año, por eso es lo que yo te decía, este año la partida económica que sale siempre del Ministerio de Fomento a través de la Secretaría de Estado de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, ha sido de 9.630.000 euros a repartir entre los beneficiarios de las ayudas. Unos 500.000 euros más que en 2019. Y por eso te digo yo que, oye, no es tan mala noticia. Pero yo me pregunto, ¿hay más autónomos que se dedican al sector del transporte o es que quieren empezar a jubilar porque se prevé algo? Habrá de todo, ¿no? Claro, es que Hay de tú todo. sabes que yo siempre me das una noticia y digo, ¿cuál es la puerta trasera de esto? Claro. Date cuenta que con el COVID-19, a lo mejor los transportistas que se han dedicado al transporte de mercancías, por ejemplo, de alimentación o transporte de medicamentos y demás, no han tenido problemas, incluso a lo mejor han tenido mucho más trabajo. Pero, por ejemplo, todos esos transportistas que se dedican que tienen contrato con empresas del sector textil o con otro tipo de empresas, date cuenta que aquí también están los autónomos por carretera, también está el transporte de autobuses, pues claro, esas personas se han visto reducidas o directamente no han podido ejercer su actividad. Y en Canarias, cada vez que un canario dice autobús en vez de guagua, muere un gatito. Bueno, yo te digo que según me dé... Es que me ha Pero chocado, sí digo, es estoy verdad hablando que con una canaria y ha dicho autobús, pero Claro, pero porque normalmente cuando se sí, habla del, del, sí, no, además que del aquí también carnet y tenemos, demás, de tal, pues dices sí. autobús. Bueno, dicen que es No, autobús, no, y que pero bueno. tenemos una audiencia de todas partes de España, de Latinoamérica y demás, o sea, que es que entenderán, en Latinoamérica seguramente entenderán igual autobús que guagua. Sí, depende de la parte de Latinoamérica también, pero bueno. Ahí nos entienden, ¿vale? Nos hacemos entender. Y entonces, ¿en qué ha quedado todo esto? ¿Aumenta Ha aumentado en 500.000 euros, o sea, con respecto a 2019. O sea, por eso te digo que no es tan mala noticia. Aunque siempre digamos, el 70% de los se queda sin poder percibirla, ¿no? pero aumentan el número de personas autónomas que van a acogerse a esa prejubilación anticipada? Ese dato no lo facilitaba en la noticia, ni tampoco vi que nos lo facilitara a través de la federación, no lo encontré, ¿vale? Lo que Ajá. sí es que, a ver, se van a beneficiar finalmente pues 1.077 autónomos transportistas más Más, una buena cifra, ¿eh? de transportistas. De 562 no pudieron acceder a las ayudas porque el dinero se había agotado, que esto quizás es la parte negativa, ¿no? Que hay 562 personas que, reuniendo los requisitos, no No pueden... llegaron a tiempo. Vale. 194 solicitudes fueron las denegadas, pues porque carecían algunos de los requisitos.
Los requisitos que se tiene es haber cumplido los 63 años, ser titular en el momento de la solicitud de una autorización vigente de transporte público de mercancías o de viajeros en autobús con un máximo de 3 copias, ¿vale? Es decir, que tengas pues 3 camiones, como un máximo de 3 camiones, 3 autobuses o 3 guaguas y haberlo sido durante los 10 últimos años. Es decir, que lleves más de 10 años desempeñando esta actividad. También pertenecer al transporte público de mercancías en el ámbito nacional, comarcal o local para vehículos con capacidad de tracción propia, son otros de los que se pueden beneficiar. Mira qué bien. Y también los transportes públicos de viajeros en autobús en el ámbito nacional, comarcal o local, ¿vale? Bueno, viene a ser lo mismo, ¿vale? Como siempre, estar dado de alta en el RETA de forma ininterrumpida, en este caso durante los 10 últimos años, porque si te van a mirar que hayas tenido la concesión en los 10 últimos años, pues de igual forma que hayas seguido dado de alta en el RETA durante ese tiempo. También, como siempre, pues estar al corriente con los pagos de la seguridad social y la agencia tributaria, ¿no? Que Evidentemente que eso es como mínimo. A ver, no vayas a pedir ayuda si no la estás dando, ¿sabes? No colaboras no con me el vengas a resto. pedir perritas y luego no, si todavía me debes dinero, ¿no? Efectivamente. Y que se comprometan a abandonar la actividad. Evidentemente es algo lógico, ¿no? Porque me estás pidiendo una ayuda para jubilarte y después no te jubilas. Entonces, son criterios que por lo general la mayoría son más o menos lógicos. Y el tema de la edad, pues ya depende de la situación, ¿no? El máximo, Me parece que desvelan unos datos bastante interesantes, como que hay cerca de 2.000 personas que el año anterior no se podían acoger a esta ayuda y que es un sector envejecido, ¿no? más que que sean cerca de 2.000 personas que el año pasado no se podían acoger, que puede ser que sí o puede ser que no, porque a lo mejor no se podían acoger porque no había medios, o muchos otros porque no habían cumplido la edad, o porque su situación personal, como luego veremos, a lo mejor no era la misma, ¿no? No, o sea que hay más pequeños datos por ahí escondidos. Exacto, sobre todo con lo que influye el tema de la edad. Por ejemplo, el máximo de la ayuda a la que se puede optar es de 30.000 euros, ¿vale? Una ayuda a la hora de jubilarte. Esta ayuda, aunque en un primer momento nos pueda parecer bastante grande, quizás no lo sea tanto con respecto a años anteriores, debido a que en los últimos años el precio de las licencias ha bajado, ¿no? Entonces, antes normalmente cuando tú vendías tu licencia a la hora de jubilarte, pues ganaban unos 22.000 euros, 20.000 euros, como siempre, depende del tipo de licencia y el lugar donde la vayas a explotar. Esto en los últimos años ha bajado bastante de precio, ¿no? Creo que en algunos sitios se llegaba a decir que unos 6.000 euros. Entonces, claro, son unos 15.000 euros con lo que a lo mejor tú ya contabas a la hora de haber seleccionado la base mínima o el otro tipo de base. Pues tú decías, bueno, pues con esto y con lo que me llevo por la licencia, pues tengo ahí para un colchoncito, ¿no? Pues como esa situación cambió, pues bueno, los 30.000 euros a muchos les vendrán bien, a otros les seguirá siendo insuficiente, ¿no? Este año, 321 autónomos son los que van a obtener esos 30.000 euros. En primer lugar, a la hora de cómo obtener las ayudas o cómo se reparten esas ayudas, mejor dicho, primero se dará preferencia a quienes hayan declarado un tipo de incapacidad, sea permanente, total, gran invalidez, depende del tipo de incapacidad, pero aquellos que tengan incapacidad y que la tengan en base, la puedan demostrar por un tribunal médico, pues son los que van a poder beneficiarse de esos 30.000 euros en realidad, ¿vale? Comprendo. En este caso es cuando pueden, en este caso el tema de la edad
no es necesario tener 63 años. ¿Por qué? Porque en realidad te están obligando, no es que te estén obligando, es que no puedes seguir continuando con la actividad, ¿no? Entonces, el criterio de la edad en este punto desaparece. En cuanto a los demás beneficiarios, pues se introduce ahí el criterio de la edad. Esto lo que quiere decir es que se va a elaborar una relación de los posibles beneficiarios por orden descendente de edad, es decir, van a tener preferencia aquellos que tengan mayor edad, porque claro, ya están más próximos a la edad de jubilación obligatoria. Las ayudas que se otorgarán a los que ocupen los primeros lugares de relación de los beneficiarios, pues se elaborarán una vez se hayan concedido las ayudas para las personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Sin embargo, pues tal es la demanda, como ya decíamos, que entre los autónomos de 65 años o más, según venía a contar el presidente de la Federación Española de Transportistas Autónomos, que muchos se quedaban ya cuando empiezas de mayor edad a menor edad, ¿no? Cuando ya se llegaba a los solicitantes que tenían 65 años y poco, en plan 65 años y 2 meses, por ejemplo, se quedaban fuera. Pero son muy jóvenes, ¿no? Porque ya no quedaba dinero para jubilarse, aún teniendo todo el resto de requisitos, ¿no? Se podrán jubilar, pero no tendrán esta ayuda. Bueno, hay una forma que suelen decirlo por ahí que es menos de una piedra. No, No claro. sé si... Al final, estas ayudas son para aquellos, sobre todo, aquellos que están pensando en jubilarse, y sí o sí, pues les están dando una ayuda con un plus para que, sobre todo los primeros años, pues a lo mejor no vean tanto un golpe o un choque tan repentino, ¿no? Es verdad que muchos lo que pueden hacer, como te dicen que realmente tienes que dejar la actividad, pues muchos tentarán, pondrán la solicitud, ver si se les concede, y si se les concede, pues se darán de baja, y si no se les concede, pues a lo mejor deciden continuar un año más para ver si... Ya ahí depende de la situación personal de cada uno, ¿no? Como ya hemos hablado mucho también en otros podcasts, cada vez son más los autónomos que se ven obligados a continuar teniendo 67 años o incluso a veces más. Sí, pero yo entiendo que también depende de cómo esté la situación, que es tan incierta ahora mismo que hasta que no vean realmente que pueden afrontar un aumento en esa base de cotización que nombrábamos antes, pues tampoco podrán saber si pueden hacer frente a una prejubilación. Claro, eso es una de las cosas que se debatía, ¿no? Que se comentaba en el artículo, que precisamente pues esto del COVID ha hecho que muchas personas que a lo mejor no planteaban jubilarse este año, pues se han visto un poco obligados por la situación. Ante la duda de cuándo podré empezar a trabajar, cuándo podré empezar a generar ingresos, pues prefiero jubilarme ya y por lo menos tener algo seguro y no estar a dispensa de si la situación mejora o si del gobierno continúa ampliando las ayudas a los autónomos o no. Entonces, esta es un poco la situación que ha hecho que también pues haya más personas que aun teniendo los requisitos no puedan llegar estas ayudas a ellos, ¿no? Porque hay más demanda. Pero esto viene siendo como un dejo la piedra en otro tejado, ¿no? Porque realmente, a pesar de que eres tú como persona autónoma la que tienes que tomar una decisión, no deja de ser una decisión incierta. Claro. Porque es que no sabes lo que viene en un futuro. Lo mismo resulta que el sector del transporte se revaloriza y tú dices, pues mira, qué bien me ha venido porque los últimos años he aumentado la base de cotización y al final me quedo con una pensión un poquito mejor. O en su defecto, esto se cae, se desploma por completo y el sector del transporte no tiene cabida. Sobre todo lo que pasa es eso, ¿no? Que al final como estas ayudas van de aquellos que tienen mayor edad a los que tienen menor edad, pues claro, ya una persona con 67 años a lo mejor o 66 años,
ya dice, yo no estoy para estar viviendo en una continua incertidumbre mes tras mes de qué va a pasar. Me jubilo ya, que total, la base de cotización ya es que subirme va a subir poco, porque acuérdate que ya una vez hayas cumplido la edad, el porcentaje en el que se te va a incrementar por año trabajado cada vez va a ser menor. Entonces llega un punto en el que no tampoco te sale muy a cuenta, ¿no? También una persona con 67 años y demás, que habrá personas que estén perfectamente para continuar trabajando de forma normal, pero habrá muchas que ya no estarán aptas para hacerlo de forma continua como un trabajo, ¿no? También depende, ¿no?, del número de horas que llevas a tus espaldas y Exacto. la cantidad de carga que hayas llevado a lomos, ¿no? Porque Sí. esto es una actividad muy desgastante. Sí, o hacer una actividad que es más o menos residual, por ejemplo, aquellos que son más parecidos al trade, ¿no? De aquellos que realmente solo tienen que a lo mejor hacer el transporte para una compañía, que sabes que siempre la tienes más o menos a esta hora y a otra y tal, pues a lo mejor tampoco te supone un trabajo que te reste mucho, pero aquellos que realmente tienen que estar, sobre todo pensemos, a lo mejor en Canarias nos cuesta un poco más verlo por el tema de los kilometrajes, ¿no? Pero una persona que con 67 años, que a lo mejor tenga que ir desde Barcelona hasta Murcia, pues no sé, son kilómetros. Sí. Aquí como mucho hacemos 60, ¿no? Sí, aquí y ya nos cuesta. No lo pensamos. Pues ¿Se prevé, Jenny, se dice algo de que se vaya a repetir este tipo de subvención, ¿no? Ayuda viene siendo, ¿no? sí, es una ayuda. Sí, en principio, como te digo, desde 2009 tengo constancia de que se han seguido desarrollando, ¿no? Entonces, todo nos hace pensar a que el próximo año se van a seguir produciendo. Incluso, claro, al final depende de los presupuestos generales del Estado, de la parte proporcional que se lleve de fomento, ¿no? De la cantidad destinada a fomento y que Fomento destine a este tipo de ayudas. Pero si nos ponemos a examinar un poco la situación y demás, no creo que baje mucho, porque cada vez será más necesario pues, que se cubra a un mayor número. Una, derivado por esta crisis, y dos, porque como ya hemos hablado muchísimas veces, pues cada vez son más mayores los autónomos que se dedican que se dedican a ser autónomos. Así que dudo que se elimine esta ayuda. Bueno, de todas formas, nos dejas el enlace en las notas del programa por si alguien quiere ver esa noticia y ampliar un poco más de información. Pero bueno, que está acabada ya, solamente es a mero título informativo, pues que se ha aumentado, que es una noticia que a priori parecía negativa, pero que después dentro se sacan datos positivos, que no todo es tan negro. Sí, ya a partir del día hasta el 22 creo que tenían aquellas personas para recurrir a los cuales se le había denegado o que la cuantía a lo mejor les parecía insuficiente además. Lo único que podremos estar pues un poco más atentos para el próximo año, enterarnos antes de que salga y hacérsela llegar a aquellos que realmente les pueda interesar, ¿no? O la necesiten. Pues Jenny, muchísimas gracias por este resumen de noticias, pues que creo que son importantes para, como tú bien dices, el año que viene, todas aquellas personas que más o menos cubran ese requisito o lo cumplan, pues que estén pendientes pues ya para el mes de mayo, entiendo, ¿no? Que suelen salir casi todas las ayudas. Sí, más o menos. Sí, es lo que tú dices, a partir de mayo es como cuando ya saben un poco a dónde vas a destinar, cuánto presupuesto vas a destinar. Pues Jenny, 1.000 millones de gracias y te veo en 15 días. Pues nada, hasta dentro de 15 días. Un besote. Un beso. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Nos vamos ya con este lunes, ya casi que estamos ya empezando el fin de año y con un último trimestre a cuestas. Día 19 de octubre y con amenazas de lluvia y tormenta eléctrica aquí en Canarias. Espero que por allí, por la península, anden un poquito mejor de tiempo,
porque aquí, esto que lo consideramos el paraíso, hoy quizás no lo es tanto. Nos vemos el viernes con las noticias dentro del ascensor y con ese enlace al webinar gratuito para poder gestionar o poder aprender a gestionar tus redes sociales en tan solo 1 hora, un webinar condensadito y con ejemplos claros y reales. Nos vemos el viernes en el mismo sitio a la misma hora. Nos vemos dentro del ascensor. ¡Feliz comienzo de semana!